Muy buenos días, mi nombre es Andrea Álvarez, estudiante de primer año de Medicina de la sección 2 en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, y a continuación un pequeño resumen de la artrología del miembro inferior. Articulaciones de la cadera. Se pueden conseguir la articulación, la sínfisis del pubis y la coxofemoral. La sínfisis del pubis es una articulación que se encarga de reunir los dos huesos coxales en un plano mediano en una región anterior. Es una articulación tipo cartilaginosa, es una sínfisis. Superficies articulares. Cada pubis en su cara interna presenta una superficie oval que es orientada en sentido medial, cuyo eje mayor es oblicuo hacia adelante y hacia. Medios de unión. Se distinguen un fibrocartílago interóseo y ligamentos periféricos. Este fibrocartílago interóseo también es conocido como disco interpubiano, que completa exactamente el intervalo entre ambos pubis y que se adhiere con firmeza a las dos superficies articulares. Ligamentos periféricos. Constituyen alrededor del fibrocartílago un manguito muy semejante a una cápsula. En esta se describen un ligamento anterior, un ligamento posterior, un ligamento superior del pubis y un ligamento inferior del pubis. Movimientos de la articulación. Son prácticamente nulos incluso al momento del parto. Es tanta la solidez de esta articulación que para que se produzca su luxación es necesario un traumatismo muy importante. Articulación coxofemoral. Esta articulación se encarga de unir el hueso coxal con el fémur. Es una articulación de tipo esferoidea cotiloidea. Es estable, sólida y adaptada a sus funciones estáticas. Posee, sin embargo, una notable movilidad. Características más importantes de la articulación coxofemoral. Es una articulación profunda, es difícil de explorar y de abordar, ya que está protegida por barreras óseas, por masas musculares o por elementos vasculares y nerviosos importantes. Superficies articulares de la articulación coxofemoral. La cabeza del fémur, en su región posterior inferior, presenta una depresión, que es la fosita de la cabeza del fémur, para la inserción de un ligamento intraarticular, que es el ligamento de la cabeza del fémur. El acetábulo del hueso coxal presenta la mitad de una esfera hueca destinada a la inserción de la cabeza del fémur. Los ligamentos de esta articulación son tres principales, pero existe uno intraarticular. Los tres principales son el isquiofemoral, el iliofemoral y el pubofemoral. El intraarticular es el ligamento de la cabeza del fémur. Las fibras de estos ligamentos se orientan en forma de espiral para terminar insertándose en el cuello del fémur. Articulación de la rodilla. Las articulaciones de la rodilla son dos: las articulaciones femorotibiales y las articulaciones femoropatelar. Fisiológicamente, esta articulación está compuesta por dos, o en realidad tres, ya que las femorotibiales se dividen en dos, la lateral y la medial, pero fisiológicamente hablando solamente se habla de una sola articulación llamada articulación de la rodilla. Articulación femorotibial. La articulación femorotibial se encuentra ubicada entre los cóndilos femorales y tibiales laterales y mediales, mientras que la femoropatelar se encuentra ubicada entre la patela y el fémur. Tipo de articulación y movimientos que ésta permite. La articulación de la rodilla es una articulación sinovial de tipo bisagra o gíngliba que permite los siguientes movimientos: los movimientos de flexión y de extensión. Ligamentos de la articulación de la rodilla. La rodilla o la cápsula está reforzada por cuatro ligamentos capsulares, que son los siguientes: el ligamento patelar, el ligamento colateral fibular, el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. Los ligamentos intraarticulares dentro de la articulación de la rodilla constan de ligamentos cruzados y de los meniscos. Se encuentran el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Bolsas alrededor de la rodilla. Existen un aproximado de 12 bolsas alrededor de la rodilla. Estas bolsas son las siguientes: la suprapatelar, la anserina, la poplitea, del gastronemio, del semimembranoso, la subcutánea prepatelar, la subcutánea infrapatelar y la infrapatelar profunda. Suprapatelar. La suprapatelar se encuentra entre el fémur y el tendón del cuádriceps femoral. La poplitea se sitúa entre el tendón
del popliteo y el cóndilo lateral de la tibia. La anserina se ubica, o bueno, más bien separa ambos tendones del sartorio. Del gastrocnemio se sitúa profunda a la inserción proximal del tendón de la cabeza medial del gastrocnemio. Del semimembranoso, entre la cabeza medial del gastrocnemio y el tendón del semimembranoso. La subcutánea prepatelar se encuentra entre la piel y la cara anterior de la patela. La subcutánea infrapatelar entre la piel y la tuberosidad de la tibia. Y por último, la infrapatelar profunda entre el ligamento patelar y la cara anterior de la tibia. Articulación del tobillo o articulación talocrural, también es llamada articulación de la garganta del pie. Esta articulación se encarga de unir la región de la pierna al talus, que es un hueso del tarso. Esta articulación es una articulación móvil, sólida y de tipo sinovial gínglimo. Superficies articulares. Del lado de la pierna, la superficie articular presenta un techo tibial y dos caras laterales constituidas por los maleolos, la fibular y tibial. Del lado del pie, el talus presenta una superficie superior, que es la tróclea. Los movimientos de esta articulación son por sobre todo anteroposteriores. Ligamentos. Son dos principales, pero estos tienen como una especie de subdivisiones. Uno tiene capas y el otro tiene fascículos independientes. El ligamento colateral lateral. Este posee fascículos independientes que llevan por nombre ligamento talofibular anterior, el ligamento calcáneo fibular y el ligamento talofibular posterior. El segundo ligamento principal es el ligamento colateral medial o deltoideo. Este está formado por dos capas, la capa superficial y la capa profunda. Articulaciones del pie. En esta articulación intervienen los siguientes huesos: los huesos del tarso, los metatarsianos y los falanges. Esta articulación se divide en tres grupos. El primer grupo son las articulaciones tarsianas. Estas articulaciones tienen una pequeña subdivisión que son las articulaciones tarso-metatarsianas y las articulaciones intermetatarsianas. Como segundo grupo están las articulaciones metatarsofalángicas y por último las interfalángicas del pie. Articulación talocalcáneo-navicular. Es una articulación de tipo sinovial y su parte navicular es esferoidea. Permite los movimientos de deslizamiento y rotación del pie. Caras articulares. La cabeza del talus se articula con el calcáneo y el navicular. Cápsula articular. Esta no envuelve por completo la articulación. Los ligamentos que intervienen son el calcáneo navicular plantar, que sostiene la cabeza del talus. Articulación calcáneo-cuboidea. Esta articulación es una articulación sinovial de tipo plana, que permite los movimientos de inversión y deversión del pie mediante circunducción. Las caras articulares. El extremo anterior del calcáneo se articula con la parte posterior del cuboide. Los ligamentos que intervienen son el calcáneo cuboideo dorsal y plantar con el plantar largo. La cápsula articular envuelve por completo la articulación. Articulaciones tarso-metatarsianas. Estas articulaciones son articulaciones sinoviales de tipo plana que permiten los movimientos de deslizamiento del pie. Caras articulares. Los huesos anteriores de los extremos del tarso se articulan con las bases de los metatarsianos. Cápsula articular. Son independientes y envuelven a la articulación. Los ligamentos son los tarso-metatarsianos dorsales y plantares e interóseos. Articulaciones metatarsofalángicas. Son articulaciones de tipo sinovial condiliar que permiten los movimientos de flexión y extensión. Sus caras articulares. Las cabezas de los huesos metatarsianos se articulan con la base de los huesos llamados falanges.